Bueno, el Evangelio nos trae esta frase de Jesús que debe ser, con alguna otra por ahí, pero una de las más conocidas del Evangelio, ¿no es cierto? Que a menudo repetimos cuando queremos hacer distinción entre una cosa y otra. Jesús, más que distinción entre lo que es el César, o podríamos decir el poder político, ¿no es cierto? Y todos los poderes del mundo, político, económico, más que hacer una división tajante entre eso y Dios, porque la frase dice que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como si fueran, podemos verlo por ahí como si fueran dos cosas totalmente separadas y que no tienen relación. Pero no es así, porque Jesús lo que quiere poner en su lugar es justamente aquello que, lo aprendimos en la catequesis cuando aprendimos los mandamientos. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Díganlo sin miedo, por sobre todas las cosas. Bueno, de eso se trata, dice Jesús. De eso se trata. Pero veamos un poquito lo que significa, lo que va pasando en el desarrollo de esta página del Evangelio que hoy nos trae la liturgia de la palabra. Porque podríamos decir que el desarrollo también de la parte histórica de Jesús, ¿no es cierto?, de su relación con el mundo que lo rodeaba, está llegando a su fin. La historia la conocemos, Hoy dicen que cuando sabemos el final de las historias, ¿cómo se dice? Estamos expoliando, ¿no? ¿No es así? Bueno, nosotros sabemos el final de la historia, pero es una historia que constantemente, y cuando nos zambullimos, nos deja siempre una enseñanza, más allá que sepamos la historia de la salvación, ¿no? Y lo recordemos en los distintos tiempos de las celebraciones, especialmente en el tiempo de la Pascua, de la Cuaresma y de la Pascua, recordamos el misterio central de nuestra fe, que es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Pero todo eso siempre tiene un significado nuevo en nuestra vida. Por eso nos juntamos y hacemos en grupo celebraciones de la palabra y celebramos la palabra en cada Eucaristía, porque entendemos de que no lo sabemos todo, siempre vamos descubriendo algo nuevo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo de que siempre descubrimos algo nuevo en la palabra? Claro. Entonces, si nos situamos un poquito en este Evangelio de hoy, como les digo, donde ya de alguna manera se va vislumbrando, porque sabemos el final, lo que pasa, vemos que el conflicto se pone tenso. Es una página del Evangelio tensa. Como siempre, es bueno que nos situemos con quién está hablando Jesús. Fíjense, repasemos. Los fariseos se reunieron para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. A veces el escritor sagrado, ¿no es cierto?, tiene estas cosas así tan literarias. Nosotros en el común, en el lenguaje cotidiano podemos decir, yo te voy a agarrar en alguna, vas a ver, te voy a hacer pisar el palito, ¿no? Bueno, eso querían hacer los fariseos, hacerle pisar el palito a Jesús, y le enviaron a varios discípulos. Tampoco los jefes se presentaron ante él, enviaron a algunos discípulos. Y junto con ellos fueron este otro grupo, herodianos. ¿A qué le suena herodianos? ¿A qué le suena? A Herodes, al poder. Esto tenía en relación con el poder. Y miren lo que le dijeron. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñás con fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta a las personas, que no te fijás en la categoría de nadie. Realmente una descripción magnífica, ¿no es cierto?, de la vida del Señor. Pero acá viene la trampa. Vos decinos, ¿está permitido pagarle el impuesto al César o no?
Ahí está la trampa que le tienden a Jesús. ¿Por qué creen ustedes que es una trampa esta pregunta? Si está bien pagar el impuesto al gobierno o no. Antes de que vayamos a eso, quiero decirles esto como nota también para tenerlo en cuenta. El César era un semidios en la época de Jesús. Era un semidios. Tal es así que cuando él les dice que le muestren la moneda, ¿quién estaba en la moneda? La esfinge del César, la imagen del César. ¿Y saben qué decía? Pontifex Maximus. ¿Le suena algo Pontifex Maximus hoy? Hoy, el Papa, claro. Hoy decimos el Santo Padre, es el sumo pontífice. Miren digamos, el lugar que ocupaba el César. Entonces, preguntarle a Jesús, ¿nosotros tenemos que pagarle o no tenemos que pagarle? ¿Vos qué decís? ¿Qué pasaba si Jesús decía, claro que tienen que pagar los impuestos, ¿cómo no lo van a tener que pagar? ¿Qué pasaba si él respondía a eso? ¿Qué sucedía? Estaba dándole más poder que a Dios. Pero ¿qué pasaba en el pueblo? Que a Jesús lo tenía como un profeta, el profeta lo tenía, y bueno, lo tenemos, ¿no? Como el profeta que viene a levantar al caído, a levantar al oprimido. ¿Qué pasaba? ¿Cómo quedaba ante esa gente que justamente lo que sentía en su vida era el peso y la opresión de ese poder político? Y Jesús decía, sí, tienen que pagarles. Y claro, una traición al pueblo. Ahora, si decía que no, si contestaba que no había que pagarle, era un revolucionario, ¿no? Y claro, sí, estaba contra el gobierno. ¿Cómo no está contra el gobierno? El pontífice máximo, el sumo pontífice, casi Dios. Y vos decís eso. ¿Ven dónde está la trampa? Jesús no podía contestar ninguna de las dos cosas. Ni que sí, ni que no. ¿Y qué respondió? Fuerte. Den al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. A Dios sale con el tema de Dios, Jesús opone a Dios en medio de toda la situación, de esta situación complicada, de esta situación con tanta malicia, ¿no es cierto? Porque verdaderamente, dice el Evangelio, él conociendo la maldad del corazón, le dijo, hipócritas, ¿por qué me tienden la trampa? ¿Por qué me están tendiendo una trampa? Y a veces nos pasa, ¿no? A nosotros también. En esto de que el corazón se mezcla con la malicia, se mezcla con la mundanidad, muchas veces maquinamos trampas para los demás. Pero, claro, cuando maquinamos trampas nos metemos en caminos escabrosos, ¿no? En caminos espinosos de los cuales no podemos salir. Y a veces porque tampoco tenemos esta sabiduría de Dios de la que queremos aprender. Porque Jesús les va a responder y va a evitar todo conflicto, toda discusión, poniendo aquello que tiene que poner en primer lugar, que lo dijimos al comienzo. Lo que tenemos que poner en primer lugar en la vida es a Dios. Y desde Dios, toda nuestra vida. Si miramos la vida de Jesús, Jesús no hace grandes discursos teológicos de Dios. Jesús habla del Padre con parábolas. Jesús se dirige al Padre con oración. Su corazón es un corazón constantemente de hijo dirigido a ese Dios que nos lo va a dejar en las parábolas como el Dios de la misericordia, como el Dios que está preocupado de los pobres, de los oprimidos, de los excluidos. Y no hace grandes discursos. ¿Por qué? Porque
experimenta él mismo a Dios, al Padre en su corazón. Podríamos preguntarnos también, ¿cómo es la experiencia que tengo yo de Dios? ¿Cómo vivo mi relación con Dios? ¿Es simplemente aquello que Jesús dice, una cuestión externa, ¿viste? Y una costumbre? Bueno, me bautizaron, siempre fui a la iglesia. Y sabemos que cuando vamos madurando nuestra fe, eso solo son actos externos. Jesús nos quiere llevar, y los quería llevar también a los fariseos, a los doctores de la ley, los quería llevar a tener la misma experiencia, pero no lo logró. ¿Por qué? Y porque los corazones se cerraban, y cuando el corazón se cierra, nos encerramos en las peores de las cárceles, que nosotros mismos nos ponemos, cerrojos, candados, y no logramos vivir la libertad de nuestra relación con el Padre, y de que Dios sea lo primero en nuestra vida. Porque al fin y al cabo, si recordamos las parábolas anteriores, de los domingos anteriores, ¿de qué nos hablaban? Las parábolas de la viña, las parábolas de los viñadores, de la viña, de los hijos que van a trabajar a la viña, del banquete. ¿Qué era lo que Jesús estaba queriendo mostrarnos? Una realidad que nosotros queremos vivir también como comunidad. ¿Qué realidad es esa que Jesús mostraba en las parábolas? Cuando hablaba de la viña y cuando hablaba de la fiesta, ¿a qué estaba haciendo referencia? Al reino, al reino. ¿No deseamos acaso nosotros que ese reino se haga presente en nuestras vidas? ¿Sí? Lo deseamos. Y miren si lo deseamos tanto que cuando a Dios le decimos Padre nuestro, le decimos que venga tu reino a nosotros. Queremos ser expresión de tu reino nosotros. Pero el reino de Jesús y el reino de Dios no tiene nada que ver con el reino de los poderes del mundo. Por eso al César lo que es del César, tenemos que vivir como ciudadanos, claro que tenemos que vivir como ciudadanos y cumplir los deberes de ciudadanos, las leyes. Eso lo decía Pablo, se lo recordaba también Pablo en sus cartas a las comunidades. Pero acuérdense que lo primero es Dios. ¿Por qué? Y bueno, recordemos la frase, a ver cómo era, busca primero el reino y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Si los poderes del mundo, si los poderosos del mundo pudieran entender que hay que buscar el reino de Dios y que todo lo demás va a venir por añadidura, el Papa Francisco tendría menos trabajo, pobre, que escribe y escribe y escribe y escribe, para ver si nosotros también entendemos. Ahora nos dice, hermanos todos, porque nos hemos olvidado también de eso. Y nos lo dice a nosotros, se lo dice al mundo, pero nos lo dice a nosotros por la duda que nos olvidemos que somos hijos de Dios y que Dios está primero y que empecemos a tratarnos también nosotros, que seamos ejemplo de esa fraternidad que el Papa busca, a la que nos busca llevar como iglesia, porque alguien tiene que dar testimonio de esto, como lo dio Jesús, y con toda su consecuencia, aún enfrentándose a los poderes que los llevan a la cruz. Aún enfrentándose a los poderes que los llevan a la cruz. Pero bueno, en esta semana leíamos aquello de que no tengan miedo a los que matan el cuerpo, ¿no es cierto? No tengan miedo, decía Jesús, de eso. No, de eso no. Escuchemos siempre a Dios, busquemos siempre a Dios que nos va a ayudar a que el lugar que tenemos en el mundo y en la sociedad podamos hacer esto, podamos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque la moneda tenía la imagen del César, pero la imagen de Dios, ¿dónde está plasmada? En el universo creado y especialmente en alguien de la creación, que es el centro y para quien Dios creó todas las cosas y para que fuera feliz. ¿Quién es? El hombre. En cada uno de nosotros
porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nuestra vida y la vida de nuestros hermanos, de aquellos por quienes Jesús entregó su vida en la cruz. Y hoy escuchamos tantos gritos, tantos lamentos de sufrientes, de pobres, de oprimidos, por el sistema, por el poder mal entendido. Porque el poder en clave cristiana, ¿qué significa? El servicio. El servicio. Ese es el poder que tenemos los cristianos. Y es el poder que nos hace también vivir la fraternidad. Porque vos, Jesús, y demos gracias ya para ir terminando, vos sos sincero de corazón y no haces acepción de personas. Nos mirás con mucha misericordia a todos nosotros y nos amás con inmenso amor. Pidámosle que podamos experimentar eso en nuestro corazón, en nuestra vida, que lo podamos vivir en la familia, para que nuestros hijos experimenten también cuánto Dios los ama. Porque hemos aprendido los más grandes que si no haces las cosas bien, Dios te castiga. ¿Se acuerdan? Si no haces las cosas bien, Dios te castiga, te va a ir al infierno. Pero así, bueno, más o menos estamos hoy. Pero no es el modo. El modo es que aprendamos a que Dios, en Dios, este todopoderoso, al que le cantábamos en el Salmo. ¿Cómo decía Marito la antífona? Aclamen la gloria y el poder de Dios. Aclamen, nos invitaba a eso el Salmo, aclamar la gloria y el poder de Dios, ese poder que transforma nuestros corazones, nuestra vida, la sociedad, el mundo, que se arrodilla ante ese Dios, el Dios de la vida, el Dios de los pobres, el Dios de la esperanza. Vamos a decirle con mucho amor cuánto creemos en Él. Creo en